profeta que estudiaremos esta tarde es Abdías. Abdías es uno de los profetas menos conocidos, ¿no? Por parte nuestra. Es un librito pequeñito, solamente tiene un capítulo. De hecho, es el libro más pequeño de todo el Antiguo Testamento. Son en total 21 versículos. Pero pues vale la pena, vuelvo y repito, entrar a analizarlo, estudiarlo, qué es lo que nos dice este profeta. Bueno, había dejado deberes, ¿no? De que lo pudiesen leer, ya que era tan cortito, pues aprovechar, ¿no? Entonces, no sé quién lo ha leído para que nos pueda contar un poco lo que ha entendido o lo que no ha entendido también. Hola, buenas tardes. Soy Sí, Ana Ruth. hola, ¿Qué Naru. tal? Pues yo lo he repasado y no sé si me acuerdo mucho de la semana anterior, porque ya se me había olvidado que era el mismo folleto. Ajá. Y era el pueblo de Esaú, Ujú. que, bueno, que vivían, como tú dijiste la otra vez, como la antigua ciudad de Petra, que eran en los altos, en unas montañas. Sí, Entonces, bueno, Dios les echa en cara que se creían superiores, como que él tampoco les iba a poder alcanzar porque vivían en lo alto, vivían como en cuevas. Y Dios obviamente les dice que vivan donde vivan, él les va a alcanzar. Les echa en cara que, bueno, que hayan ido en contra de su pueblo continuamente y bueno, que eso lo van a pagar y van a tener sus consecuencias. Esas son las visiones que Abdías tenía. sí. Gracias, Naru. Sí, ese es De así nada. un breve esquema, ¿no? Un resumen de lo que habla el libro de Abdías. Bueno, entremos aquí, antes de hablar propiamente del libro, estamos siguiendo este orden. Recordaréis, ya hemos visto varios de los profetas menores, Oseas, Joel o Joel, Amós, y ahora nos toca Abdías. Bueno, una de las ideas también es que podamos aprendernos, ¿no? El orden de los libros de los profetas menores, que cuando nos pidan abrir Abdías, el versículo 5, podemos encontrarlo relativamente rápido cuando sepamos en dónde está ubicada. Sí, hoy nos centramos en este profeta, en Abdías. Abdías, de este profeta sabemos muy poco porque en el texto bíblico no aparece prácticamente ninguna indicación de quién era este hombre, ¿verdad? Buscando un poco en el significado del nombre podemos encontrar que significa siervo de Jehová, la palabra Abdías. Pero Abdías era un nombre relativamente muy común para aquel entonces allí en el pueblo de Israel, así que tampoco podemos decir que era un nombre muy concreto, muy específico para este profeta. Vuelvo y repito, es el libro de los profetas menores más cortito, el libro más corto de todo el Antiguo Testamento, 21 versículos. Y aun cuando hay algunas personas que no están convencidas, podemos decir que se ubica en la época exílica, es decir, cuando el pueblo de Judá ya está en el exilio en Babilonia, cuando ya Nabucodonosor ha atacado y ha destruido Jerusalén y se ha llevado pues a la mayoría de la población a Babilonia y los otros pues fueron a parar a Egipto y quedaron algunos pocos allí en Jerusalén. Eso es lo que llamamos la época exílica, ¿verdad? Por eso el título, ¿no? Están en el exilio. Y la destrucción de Jerusalén, eh, el incendio, bueno, la destrucción, el saqueo y todo eso que ocurrió, básicamente fue en el año 587, más o menos antes de Cristo. Entonces ahí más o menos podemos situar en qué momento Abdías estaba hablando de esta profecía, que sería unos cuantos años después del saqueo de Jerusalén. Un poco a manera de contexto, ¿no? De introducción al libro. Aquí estoy poniendo en pantalla la fotografía de una de las ciudades que comentaba Naru en ese momento, que es Petra, que está ubicada
Hoy este sitio, este lugar de Edom es lo que conocemos como Jordania. Es el país que hoy se llama Jordania. Entonces era Edom, el reino de Edom. Y ahí aparece esa ciudad que se llama Petra. Y Petra, pues, como su nombre lo indica, significa piedra, que son casas talladas en la piedra, básicamente. Era una ciudad, evidentemente, por su ubicación y por la forma en que está construida, eh, era muy segura para sus habitantes. Era muy difícil poder llegar allí y tomarla en asalto porque no había manera de entrar, sino solamente por algunas hendiduras de las peñas que están, bueno, que por ahí no se alcanzan a ver aquí en la fotografía, pero que eran como los caminos obligados para poder entrar a la ciudad. Eso entonces era un poco el contexto, ¿no? de esta ciudad. Bien, aquí vemos otra fotografía de otra parte. Aquí vemos la hendidura entre las rocas. Sí, la pueden ver allí, ¿no? En este momento no pasan allí sino turistas, no vive gente. Y es una ciudad, pues, es bonita, es atractiva por ser una construcción muy particular, ¿no? Es considerada una de las maravillas del mundo, la ciudad de Petra. Bueno, eh, si pudiésemos, los que han leído el texto de Abdías, escoger un versículo clave de todo el texto, ¿cuál escogerían? ¿Cuál creen que como que nos da un indicio de por dónde va el libro? ¿Cuál es el contenido del libro? Puede que el versículo 15. El versículo 15 es un versículo importante, sí, porque es un versículo que hace como de bisagra entre eh, unas afirmaciones que está haciendo el profeta y luego pasa como a ser extensiva, ¿no? Entonces sí nos sirve un poco de un versículo clave, ¿no? Cercano está el día de Jehová, dice, sobre todas las naciones. Está hablando entonces, está haciendo un traslado, ¿no? ¿Cómo es que lo llamamos? En matemática hay un nombre para eso, ¿no? Una extensión hacia una cosa más amplia, una extrapolación. Pero básicamente la denuncia que hace Abdías en su profecía la podemos encontrar al principio del versículo 3. Vamos a leerlo. Si tienen la Biblia abierta allí, dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, a ti, que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. Entonces, parece evidente que la forma en que Abdías expresa toda su profecía está motivada por ese orgullo, esa arrogancia del pueblo edomita, por su característica como ciudad, ¿no? Había otros elementos, además de su ubicación geográfica, que lo hacían sentir como poderoso, ¿no? Entonces, ese orgullo, esa prepotencia, es la que está calificando a Abdías allí, porque a partir de esa eh, forma de ver la vida, eh, pues este pueblo se ensañó contra el pueblo de Israel. Entonces, ese versículo creo que resume de alguna manera general el contenido del texto, ¿no? Hay una arrogancia que está siendo denunciada por el profeta y que va a traer unas consecuencias para ese pueblo, porque sobre todo aplicaron esa arrogancia, esa soberbia contra el pueblo escogido por Dios, a pesar de ser medio hermanos, ¿verdad? Sí, al menos sus orígenes eran familiares, porque Edom, como ya explicamos el martes pasado, significa rojizo, y es la misma palabra o el mismo nombre que se le aplicó a Esaú, perdón, a Saúl, a Saúl, sí, Esaú y Jacob.
Esaú y Jacob cambiaron de nombre. El Señor les cambió de nombre. A Jacob lo llamó Israel y a Esaú lo llamó Edom. Si lo vamos hacia atrás en la historia y en Génesis, vamos a encontrar esos dos términos. Así que Edom e Israel deberían ser hermanos y por lo tanto deberían de alguna manera guardarse cierta preferencia, guardarse un poco las espaldas, ¿verdad? Por ser familiares. Pero esto no sucedió en el caso de Edom, sino todo lo contrario, se aprovecharon de su condición y traicionaron al pueblo. Entonces, esto es lo que está replicando aquí el profeta Abdías constantemente, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan hecho semejante improperio, ¿no? Semejante, digamos, castigo contra Israel, ¿no? Porque ellos mismos se unieron al pueblo de Babilonia para sacar provecho también del momento malo que estaba viviendo Judá en aquel entonces. Bueno, encontramos también en la palabra algunos indicios. Voy a leer algún pasaje que nos habla de por qué se construyó esa enemistad entre estas dos naciones. Además del hecho mismo de que Esaú y Jacob no fueron hermanos, digamos, que convivieran mucho tiempo. De hecho, hubo una reconciliación que en algún día estuvimos leyendo el texto, pero esa reconciliación significó básicamente que no iba a haber una guerra entre ellos como hermanos, pero nunca vivieron otra vez juntos como familia. Cada uno siguió por su propio camino. Y entonces, una vez que el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, iba rumbo a la tierra prometida y tenía que pasar por el territorio de Edom. Y los edomitas no dejaron pasar al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, esto suscitó un distanciamiento aún mayor, una rivalidad mayor, porque manifestó cuál era el corazón de los edomitas contra Israel. Esto lo vemos aquí en el mapa que tienen en la pantalla. Aquí vemos, es una aproximación, no es completamente seguro que haya sido, pero más o menos nos indica cuáles son, o cuál fue la ruta que siguió el pueblo de Israel después de su salida de la esclavitud de Egipto. Allí en el número 1, cuando vemos que sale del delta del río Nilo, ¿no? Entonces va pasando por el punto 3, es cuando pasan el Mar Rojo, y luego se internan en la península del Sinaí para atravesar todo ese desierto. Y bueno, llegan al punto 8, que es el monte Sinaí, probablemente, allí donde Dios les dicta las leyes. Y luego continúan su camino ya yendo rumbo a la tierra prometida, Canaán. Entonces ahí vemos que en el punto 11, digamos que se desvían un poco hacia la izquierda, sigue la flecha allí, porque pues era la ruta normal que debían seguir para llegar a Canaán. Llegaron a Cades Barnea, que también hay un relato bíblico al respecto, el desierto de Sin. Pero cuando llegan allí, entonces se encuentran con el impedimento de los edomitas. No pueden pasar por allí. Por un lado estaban los filisteos, que era un pueblo guerrero, y por otro lado estaban los edomitas, que eran como era la frontera sur del pueblo de la tierra prometida. Por lo tanto, ellos se vieron abocados a dar todo un rodeo grande a toda la región de Edom. Por eso parece que tuvieron que regresarse otra vez por esa ruta y coger por tomar el lado derecho de Edom y bordear toda la región de Edom para ir a parar al norte del Mar Muerto. Y allí es cuando se produce pues también el paso por el río Jordán, que es cuando ya Josué toma el mando del pueblo y conquista Jericó. Y bueno, viene ya toda la conquista de la tierra prometida. Pero entonces ese hecho pues les implicó al pueblo de Israel tener que hacer una larga caminata por un desierto, y esto es un poco lo que sucedía, ¿no?
En el versículo número 20 es donde aparece la historia relatada de este hecho de que Edom rehúsa dar paso a Israel, a pesar del ruego, porque Israel le rogó a los de Edom que le dejara pasar, que no iban a pasar por ningún campo de labranza, que no iban a coger absolutamente nada de lo que fuera de propiedad de los edomitas, incluso que si bebiesen agua, ellos iban a pagar el agua, que lo único que querían era pasar de largo sin ningún tropiezo, pero respondieron, en el versículo 20 dice de Edom lo siguiente, pero él respondió, no pasarás. Y además de responder, dice que salió Edom contra él con mucho pueblo y con mano fuerte. Salieron armados para enfrentar al pueblo de Israel. E Israel en ese momento pues era una nación que no era guerrera, ¿no? Era una nación que era todavía una nación surgida de la esclavitud, que no tenían ese entrenamiento, así que decidieron más bien irse por otro lado, ¿no? Luego el salmista en el Salmo 137 hace referencia a esto, ¿no? En el versículo 7 dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasarla, arrasarla hasta los cimientos. Entonces aquí está haciendo alusión al hecho de que los de Edom se sumaron, por así decirlo, al castigo que estaba infligiendo Nabucodonosor cuando fue a conquistar Jerusalén. Entonces, miraron para otro lado mientras estaban conquistando Jerusalén y luego se aprovecharon de que estaban atacando y más bien se sumaron a esos gritos, ¿no? Arrasarla, arrasarla hasta los cimientos, básicamente manifestando una enemistad pues bastante fuerte, ¿no? Contra el pueblo de Dios. Bueno, existen otros pasajes, ¿no? Jeremías, por ejemplo, también nos narra, el profeta Jeremías en el capítulo 49 habla también de la caída de Edom. Y hay otros pasajes que nos hablan. El caso es que siempre hubo una enemistad, ¿no? Incluso el rey Acab, que fue un rey muy malo, también tuvo enemistad con Edom. Y hay varios episodios en la narrativa de Reyes donde nos habla, de Crónicas, donde nos habla de esa enemistad que había entre los edomitas y el pueblo de Dios. Entonces, eso nos enmarca un poco por qué razón entonces Abdías está diciendo esta profecía, que es también particular, además de ser el libro más cortito, es particular porque no está hablando en contra del pueblo de Dios, como sí lo hablan todos los demás profetas de los que hemos estado estudiando, ¿verdad? Una y otra vez el Señor está hablando contra Israel, está hablando contra Judá, está señalándole sus pecados, sus maldades, cómo iba a ser destruido, si no se arrepentían y llamándolos al arrepentimiento de la esperanza. Pero en este caso no habla para nada ni de Judá ni de Israel. Habla directamente a ese pueblo hermano de los judíos, que era el pueblo de Edom. Bien. El bosquejo de Abdías lo podemos dividir entonces de esta manera. Tres grandes partes, es un capítulo corto, pero digámoslo en esas tres partes. En primer lugar, la sentencia de parte de Dios que estaba transmitiendo Abdías, es la destrucción de esa nación, que está narrada en los versículos 1 al 9. Luego vamos a ver la acusación, cuál fue el pecado, por qué la destrucción de Edom. Entonces ahí aparecen los versículos 10 al 14. Y luego da ese giro, ¿no? El que comentaba Kate hace un momento en el versículo 15, porque ya pasa a hablar de un juicio, pero no exclusivo para los de Edom, sino un juicio contra todas las naciones enemigas de Dios. Entonces habla de esa tercera parte del resultado que le llamamos el juicio y la promesa, dos subapartados de esa parte, ¿no? La parte 3, el día del juicio, del 15 y 16, y luego la salvación que aparece en los versículos 17 al 21, sobre todo en los últimos dos versículos. Bueno, siguiendo este bosquejo, entonces entremos a la primera parte, la sentencia, que es la destrucción de Edom.
Bien, aquí está el texto. No vamos a leerlo todo de momento, pero ahí está todo el texto de los versículos 1 al 9, de la visión de Abdías, la profecía de Abdías, hablando directamente hacia Edom, a Edom. Aquí quisiera señalar en particular la sentencia o la destrucción, cómo se iba a llevar a cabo, ¿no? Entonces, en el versículo 2, por ejemplo, nos habla que pequeña te he hecho entre las naciones. Está apuntando justamente a ese pecado que luego lo va a recalcar, ¿no? Al orgullo, a la vanidad, a esa prepotencia que tenía el pueblo de Edom. Y aquí el Señor le dice, yo te he hecho pequeña entre todas las naciones. ¿De qué te crees, verdad? Está diciéndoles al Señor. Te crees muy grande, pero yo te voy a hacer pequeño. Y estás abatido en gran manera. Luego sigue el versículo 3, del cual ya hablamos, que es como el versículo clave, ¿no? Para entender todo el mensaje. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Esa es una pregunta de prepotencia, ¿no? Del pueblo. Entonces el Señor le contesta, te derribaré, dice Jehová. Ante la pregunta de los edomitas, ¿quién me va a derribar? El Señor dice, yo te voy a derribar. Así que va a echarlos por tierra, ¿no? Luego habla de esto, ¿no? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Está hablando, ¿no? De que ellos también iban a ser invadidos, iban a ser saqueados y todo aquello en el cual ponían sus esperanzas en sus tesoros iban a ser encontrados, ¿no? Luego señala, todos los aliados te han engañado. Tenían muchos aliados, el pueblo de Edom. Luego dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Tus valientes, oh Temán, serán amedrentados. Temán era una de las ciudades de Edom. Serán amedrentados. Entonces aquí, en estas párrafos, en estas palabras que es subrayado de amarillo, nos dejan ver cuáles eran los motivos por los cuales los edomitas se creían, ¿no? Eran muy orgullosos. Dios está dictando una sentencia contra Edom por su arrogancia, por su orgullo. Este es el tema, ¿no? El tema principal, ¿no? La arrogancia de este pueblo. Y eran arrogantes en primer lugar por su ubicación geográfica, ¿no? Se creían inexpugnables porque estaban construidos asentados en rocas, montañas rocosas que era muy difícil entrar allí para sorprenderlos. Por sus riquezas, tal como dice el versículo 6, ¿sí? Las riquezas que poseían. Eran riquezas incluso malavidas, ¿no? Porque eran un territorio que no se podía sembrar mucho, no tenía riqueza propia, sino era más bien saqueos que hacían contra las naciones a las que derrotaban. Y ellos tenían como esa estrategia que tienen, digamos, las manadas estos de animales que están esperando que solamente la presa esté débil para caer encima, y llegan todos y acaban con él, ¿no? Tenían esa estrategia, no eran fuertes en sí mismos, sino que iban detrás de los otros ejércitos para quedarse con parte del botín. Y así fueron acumulando esas riquezas. Luego habla de los aliados. Aquí está hablando de que eran muy diplomáticos, o sea, tenían allí una fuerza de ellos, porque solían hacer alianzas con otras naciones vecinas, y con base en esas alianzas ellos se sentían seguros. Se sentían seguros de que podían estar en paz con todas las naciones, y salvo que hubiese alguna guerra contra Israel, ellos entonces entraban a jugar un papel, ¿no? Pero allí en el versículo 7 nos dice, ¿no? Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Así que ellos se fiaron mucho de su diplomacia y al final todos resultaron traicionados por todos aquellos quienes eran sus aliados. También tenían sabios
habla el versículo 8, ¿no? Personas sabias, ¿no? Prudentes, y luego los valientes, ¿no? Entonces, sobre esas categorías, digámoslo así, que caracterizaban al pueblo de Edom, se construyó su arrogancia, se construyó su orgullo. Y si nosotros miramos esa lista que está expresada ahí en esos versículos del 1 al 9, digamos que siguen siendo hoy mismo también las mismas razones por las cuales las naciones se enorgullecen, ¿verdad? Sí, las naciones se sienten orgullosas porque, bueno, por su origen, se sienten orgullosas por sus riquezas, por su economía pujante en muchos casos, pues no importa la forma en que lo hayan conseguido, por esas riquezas. También por la forma en que manipulan los negocios y las alianzas con otras naciones, por personas que son sabias, por científicos y personas muy preparadas académicamente y también por sus ejércitos valientes, ¿no? La suma de todo esto es lo que hace a una nación sentirse poderosa, ¿no? Y aquí podemos imaginarnos cualquier nación de aquellas, ¿no? Que se sienten poderosas por esas alianzas, por esas riquezas, por su ubicación. Y esa arrogancia los lleva a creerse superiores, ¿no? Y quizás atreven a a preguntarse aquella pregunta del versículo 3, ¿no? ¿Quién me derribará a tierra? ¿Quién va a derribar si tengo todas estas ventajas con respecto a otras naciones, ¿no? ¿Quién va a ir contra mí? No tienen ninguna posibilidad. Pero el Señor da la respuesta, ¿no? Yo soy el que puedo derribar. En Isaías 2, 11 al 12 también aparece un texto que pueden buscar. Aquí lo tengo escrito también. Dice lo siguiente, justamente hablando de ese tema, ¿no? De la arrogancia, del orgullo. Dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Uno de los pecados más característicos nuestros como seres humanos es el orgullo. El orgullo está latente allí en nuestro corazón. Y cualquier oportunidad que tengamos, nuestro corazón es tan listo que hace sacar ese orgullo, ¿no? Aun cuando aparentamos muchas veces ser dóciles, ser humildes, pero allí está ese orgullo, ¿no? Como alguna vez lo explicamos, es como una bestia que está allí agazapada en el corazón esperando la oportunidad para zarpar sobre la presa, ¿no? Y es una advertencia también para nosotros, ¿no? Que el Señor mira el orgullo como algo detestable, ¿no? La arrogancia. No tenemos ninguna razón para creernos superiores a nadie, porque no lo somos en primer lugar, porque todo lo que tenemos el Señor nos lo ha dado, no tenemos nada que nosotros hayamos obtenido aparte de la bondad de Dios y de su gracia común. Todo lo que tenemos es del Señor. O sea, no tenemos absolutamente ninguna base sobre la cual construir una arrogancia de este tipo, ¿no? De la que construyó el pueblo de Edom. Bien. Luego seguimos con la segunda parte, versículos 10 al 14. Estos versículos nos dicen lo siguiente, ahí está, ¿no? Aquí ya está hablando, entonces, en primer lugar está hablando de la arrogancia, pero aquí habla ya de forma específica. ¿Cuál es el pecado de Edom? Porque la arrogancia es algo, digamos que más común, ¿no? Incluso cuando leíamos, recuerdan ustedes, el profeta Amós está hablando de todos los reinos vecinos, ¿recordar? Y allí estaba básicamente señalando esa misma pecaminosidad, ¿no? Del orgullo, de su violencia. Pero aquí en particular entonces el Señor se centra en el pecado, entre comillas, por el cual estaba juzgando a este pueblo. Y habla de la injuria, en el versículo 10, la injuria a tu hermano Jacob. Sí, por la injuria a tu hermano Jacob te cubriste
te cubrirá vergüenza, perdón, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército. Y aquí está narrando de una manera casi que poética cuál fue la actitud de Edom cuando el rey Nabucodonosor vino a atacar a Israel y lo saqueó, lo destruyó. Entonces dice lo siguiente: el día que estando tú delante llevaban extraños, o sea, los de Babilonia, cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Ellos prácticamente estaban como riéndose, ¿no? Como burlándose de Judá por el mal que le había acaecido por el sitio de Nabucodonosor. No debiste, dice el 13, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Vemos allí todo lo que hizo el pueblo de Edom, ¿no? Contra el pueblo de Judá. Está descrito allí, como vuelvo y repito, de una forma casi que poética, ¿no? Explicando el profeta Abdías cuál fue la actitud del pueblo de Edom con respecto a Jacob, a su hermano, ¿no? Al pueblo de Judá. Y al menos podemos distinguir estos elementos también, ¿no? La injuria, tú también eras como uno de ellos, no diste el mirado, en esto que acabamos de señalar. Bueno. Vemos entonces al menos estos elementos allí como descritos en eso que es subrayado en amarillo. Vemos la maldad del pueblo de Edom, era malo, perverso, ¿verdad? Vemos la violencia, ¿sí? La indolencia frente a la calamidad de Judá. Se jactaron, se alegraron de que les fuese mal a Judá, de que estuviesen pasando por esos días amargos, tristes, del infortunio que habla en el versículo 12. Y al fin también se aprovecharon en la adversidad de Judá, porque también echaron mano a los bienes de Judá en ese día de la calamidad. Entonces, sí, Edom estaba siendo señalado en el juicio de Dios por su orgullo, pero también de una forma muy particular por el hecho de haberle dado la espalda a su hermano, haberle dado la espalda a Judá, justamente en ese momento de aflicción y de duro quebrantamiento que vino también por la mano del Señor, es verdad, porque el pueblo de Israel más que fuese mucho mejor que el pueblo de Edom. Ya hemos estudiado en otros profetas, ¿no? Cómo estaba actuando el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, cómo actuaban. Así que no es porque fuesen mejores que ellos, pero era el pueblo de Dios, era el pueblo escogido de Dios, y era su hermano. Así que no debieron haber hecho eso, y eso es lo que el Señor está aquí señalando con el dedo a Edom, por tu maldad, tu violencia, tu indolencia contra Jacob. Aprovechaste, miraste para otro lado cuando estaban castigando al pueblo, y más bien aprovechaste para venir a quitar de los bienes de ellos, incluso matar a los que estaban huyendo o tomarlos prisioneros para entregarlos al enemigo. Aquí son duras las palabras de Abdías, ¿no? Contra Edom, porque están señalando esas actitudes tan pecaminosas. Bien, pero aquí ocurre lo que comentábamos hace un rato, ¿no? El resultado, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues aparece esos versículos, ese versículo 15 sobre todo, porque aquí estamos como si estuviésemos en un libro, estamos mirando en una página del libro.
Y básicamente podemos resumir lo que hemos leído hasta ahora en esas dos cosas, ¿no? Dios dicta sentencia contra Adán por su arrogancia, por su orgullo, y también por la injuria, por la deslealtad y la violencia contra su hermano Jacob. Eso es lo que está en esa página que hemos leído. Pero ahora parece que cambiara de página a partir del versículo 15. ¿Sí? Los versículos, aquí he puesto los versículos 15 y 16 en esa otra página, porque está haciendo una especie de puente el profeta Abdías entre lo que ha hecho Edom, el juicio de Dios contra Edom y lo que va a pasar a todas las naciones. Dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Y ahí subrayo eso, ¿no? Perdón. Todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Ya no está hablando solamente a Edom. Aquí está haciendo esa extrapolación hacia todas las naciones que hacen exactamente eso que hizo Edom. ¿Sí? Ser arrogantes, orgullosos, creerse que son el ombligo del mundo y que no tienen un punto débil porque se han hecho ricos o porque tienen un gran desarrollo científico, por la razón que sea, ¿no? Y también por la maldad, ¿no? Por la injuria contra todos los otros pueblos que son más débiles que ellos. Y agrega el versículo 16, de la manera que vosotros bebisteis de mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Pero noten ustedes, hermanos, que aquí aparece ya no un juicio contra una nación en particular, sino un juicio contra todas las naciones que hacen eso que está señalando contra Edom. Así que aparece el día de Jehová, ¿no? El verdadero día de Jehová. Hay un día de Dios contra Edom, el día de Jehová contra Edom, pero hay un día de Jehová para todas las naciones que hacen estas mismas maldades. Sobre todo, ahora lo vamos a señalar contra el pueblo de Dios, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Son dos páginas en el mismo libro, en el libro de Abdías. Podemos leerlo de esa manera, ¿no? Todas las naciones, pueblos y personas son responsables ante Dios. Nadie puede decir que no es responsable delante del Señor. Abdías estaba anunciando el juicio contra personas que no reconocieron a Dios, no le asignaron un lugar en sus vidas. Sí, personas que son muy parecidas a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo que no son cristianos, ya personalizando un poco, ¿no? Sacándolo ya de su contexto como nación y haciéndolo de manera particular. Esa advertencia, porque ese día del Señor, que se lee en los versículos 15 y 16, va a ser el día temible, ¿no? Contra todos aquellos que han desechado el Evangelio del Señor Jesucristo. Contra todos aquellos que no le han dado un lugar al Señor en su corazón. Así que esa advertencia de la que nos habla Abdías debe retumbar también en nuestros oídos como creyentes para estimularnos a nosotros a evangelizar, a compartir el Evangelio, a hablar del Señor constantemente, porque ese juicio del que habla Abdías es el juicio que está esperando a nuestros amigos, a nuestros vecinos, incluso a nuestros familiares que no han conocido al Dios viviente. Es un juicio terrible. Por lo tanto, esto no debería alegrarnos, sino más bien animarnos a anunciar con celo, anunciarlo con urgencia, anunciar ese mensaje de esperanza al pueblo que se encuentra perdido, a los edomitas que están a nuestro alrededor, que hay muchos, ¿verdad? Entonces, hablando un poco de las aplicaciones que vamos encontrando al leer el libro. Luego dice los versículos 17 y 18. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Aquí vemos otra vez esa forma
recurrente de los profetas, ¿no? Que nos hablan de un juicio severo, incluso con términos muy fuertes que habla de juicio, pero siempre hay esa palabra de esperanza que nunca falta en los profetas. Que los profetas hablan de juicio, pero hablan de misericordia. Siempre hablan de misericordia. Y aquí este versículo 17 en particular nos habla de eso, ¿no? De que habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl será la estopa, la que arda, ¿no? Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Vemos ese contraste entre el versículo 17 y 18. Por un lado, en el 17 nos está diciendo que habrá un remanente que será salvo, un remanente santo, apartado por Dios. Y en el versículo 18 nos dice que no quedará resto en la casa de Saúl, ¿no? Ese contraste tan marcado de lo cual nos habla el día del Señor, ¿no? Ese es el día del Señor, día de salvación para ese remanente, día de alegría, de gozo para los santos, pero día de espanto para los que no han creído en el Evangelio del Señor. También para nosotros, hermanos, es una palabra de consuelo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aquí he puesto estas preguntas porque yo sé que todos nos enfrentamos con situaciones como esa, ¿no? ¿Alguna vez has sido perseguido por causa del Evangelio? ¿Alguna vez has perdido amigos por decirte creyente? ¿Alguna vez has estado desanimado por eso? Porque te han señalado, porque te han abandonado, porque ya se burlan de ti, porque ya no te incluyen en sus conversaciones, ni te llaman a sus fiestas, ni te hacen partícipe de su comunidad, y más bien se han burlado de tu fe, ¿sí? Te rechazó tu familia y tus amigos cuando te convertiste y pusiste tu confianza en Cristo. No sé cuál sea la respuesta que tú estés dando a estas preguntas, pero yo creo que todos de alguna manera hemos sufrido alguna de estas rechazos de parte de gente a la que amamos, ¿no? Gente a la que apreciamos, amigos, familiares, personas a las que nos han rechazado, que nos han dado la espalda cuando han sabido que somos creyentes, ¿no? Dios sabe esto y Él te vindicará al final, porque Él es tu protector. Cuando el Señor te llamó para ser pueblo del Señor, Él se comprometió contigo a cuidarte. Él se comprometió contigo a guardarte hasta el final de los tiempos. Él hizo un pacto. Cuando hablamos de pacto, estamos hablando de un compromiso. Y selló ese pacto. Y Él es fiel para cumplir ese pacto. Por lo tanto, tienes que saber y estar seguro de que al ser tu creyente en el Señor Jesucristo, al depositar tu fe en Él, Él ha hecho un pacto contigo de guardarte hasta el final. Y tú vas a ser vindicado, ¿no? Tú no tienes que hacer nada por vindicarte, porque el Señor se va a encargar de eso, ¿verdad? Porque tenemos un Dios que se preocupa de nosotros. Él no se complace de que nosotros suframos. Él no se complace de que nosotros estemos agobiados muchas veces por una razón, por otra, por salud, por economía, por tantas cosas, ¿no?, que nos agobian en este mundo. Porque Él se preocupa, ¿no? Pero Él nos protegerá, porque ese es su compromiso. Y Él vendrá en nuestra ayuda. Él vendrá en la ayuda de su pueblo. Para el opresor, el día del juicio está por llegar. Está por llegar. Así que lo que nosotros suframos aquí por el rechazo, por el hecho de ser creyentes, no tiene absolutamente nada de significado frente al señalamiento de Dios contra todos aquellos que se burlan del Evangelio. Así que no pueden maltratar para siempre al pueblo de Dios. Sí ha habido naciones enteras también que se han ensañado contra el pueblo del Señor, en tiempos pasados y en tiempos presentes aún.
que no quieren a los cristianos para nada, que los consideran como el opio, ¿no?, del pueblo, que los consideran como lo peor que ha pasado a la humanidad. Algunos hablan del cristianismo con desprecio, ¿no? Nos tratan como personas que nos creemos fábulas que fueron escritas en un libro que ellos llaman, y que es la Biblia, ¿no?, la que nosotros consideramos la autoridad. Esos pueblos son los edomitas, arrogantes, orgullosos, se creen prepotentes, ¿no? Creen que tienen el sartén por el mango. Pero el Señor dice, ustedes van a ser derribados el día del Señor. Así que tenemos siempre esas dos lecturas, hermanos. Tenemos una lectura de esperanza de ese remanente que el Señor nos ha salvado y nos guardará. Y también la lectura que deben tomar aquellos que son enemigos de Cristo, ¿no?, enemigos del Evangelio. Luego siguen los últimos versículos. Dice, y los del Neguev poseerán el monte de Saúl, y los de Céfala, a los filisteos, poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín y Galaad. Está hablando aquí básicamente de cómo el pueblo de Dios va a ir tomando posesiones, ¿no?, en todas las naciones. Cómo se va a extender el Evangelio, en otras palabras, ¿no? Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Y el último versículo que me gusta mucho, sobre todo la última parte, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl. Y el reino será de Jehová. El reino será de Jehová. Así es, hermanos, este es un mensaje para nosotros hoy día. Está hablando de cómo el Evangelio se va extendiendo por las naciones. Como aquí habla de salvadores, ¿no? Quizás podríamos hacer un paralelismo de hablar de aquellos que llevan las buenas nuevas, ¿no? Aquellos que van llevando el Evangelio del Señor, porque son parte del reino de Dios, y es el reino de Jehová del que habla la última parte de este profeta, ¿no?, el versículo 21. Así que tenemos un resumen de esos últimos versículos. Dios salvará a su pueblo, Dios lo vindicará porque es suyo y Él es el rey. ¿Sí? Y esto lo hemos expresado también en el Nuevo Testamento. Lo hemos ahí señalado en este pasaje en 2 Tesalonicenses. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El día de Dios, ¿verdad? El día del Señor, el que hablan los profetas. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Básicamente son las mismas palabras, ¿no? La misma idea que está transmitiendo a días, ahora expresada por el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses. Sí, va a haber un día de retribución para todos aquellos que han sido enemigos de la cruz de Cristo. Ese día el Señor va a vindicar a su pueblo. Sin embargo, hermanos, quisiera cerrar con esto. Mientras llegue ese día, el Señor nos ha dado un mandamiento a ti y a mí. Y ese mandamiento está allí en Mateo 4, 44, 5, 44, 45. Nosotros no somos los que vamos a ejecutar esa vindicación, es el Señor. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer mientras llega el día del Señor es amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, para que seamos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ese es nuestro deber, hermanos. Yo sé, vuelvo y repito, hermanos, que todos hemos pasado por
Y tenemos cercanos que quizás aborrecen lo que nosotros hacemos, aborrecen lo que nosotros creemos, nos tildan de locos cuando menos, sí, pero el Señor nos manda que a ellos nosotros los sirvamos, que por ellos nosotros oremos, que nosotros los bendigamos, sí, para que seamos realmente como nuestro Padre que está en los cielos. Ya el Señor, cuando llegue su día, Él hará lo que va a hacer, pero nosotros debemos cumplir la ley del Señor que nos dice en este pasaje. Tenemos que rogarle al Señor que nos dé un espíritu misericordioso, compasivo con nuestros enemigos, por más mal que nos hayan hecho, por más ultrajes que hayan dicho contra nosotros, invenciones, cualquier cosa que nosotros hayamos sufrido por Cristo, por el Evangelio. Pidamos al Señor que nos ayude a no tener en cuenta eso y a servirles cada vez que podamos, mostrando que somos luz y que realmente el Evangelio ha cambiado nuestra vida y nuestro corazón. Y que no tenemos esa arrogancia y ese orgullo de los sodomitas, sino más bien un corazón humilde y deseoso de servirles, a pesar de que nos consideren sus enemigos.